Nuestro invitado especial y él es el doctor Marco Antonio Saint Pierre Gibovich. Entonces, él nos va a dar un corto mensaje. Él es médico, nutriólogo, licenciado en obstetricia con enfoque en medicina de estilo de vida, director de Life Medics, un centro de entrenamiento online para estudiantes de medicina en la obra médico-misionera. También Así el doctor Marco fue graduado de Med Missionary con el primer grupo número 1, y hemos estado en contacto desde el principio y hemos dado otro curso específicamente para Life Medics, y es una bendición tenerlo en este grupo y colaborar a los dos ministerios. Así es que para nosotros el doctor Marco es muy especial. Ha traído muchas personas especialmente a este programa, a este curso, al quinto, ¿verdad? Así es que agradecemos mucho por su colaboración, por su amor por el trabajo médico misionero de llevar a Sudamérica, especialmente trabajando con los estudiantes de medicina y con los doctores en diferentes partes de Sudamérica. Así es que es la colaboración que se ha hecho entre Life Medics y Med Missionary ha sido una bendición y es muy importante para nosotros. Sí, gracias. Y también dice que asiste a Hope Medical Center, clínica en medicina de estilo de vida en Chile. Doctor Marcos, gracias por estar aquí con nosotros, por dedicar su tiempo, y el tiempo es suyo. Gracias, hermana Sonia, gracias, doctora Mercy, Trachol, pastor Abner. Es una bendición poder trabajar en conjunto y valoro bastante el ministerio de Med Missionary porque es un ministerio que comparte todo lo que tiene. No se guarda nada y facilita que todos puedan participar. Y eso me gusta bastante porque genera una dependencia de Dios total, ¿no? Y cómo ellos han crecido. Mientras pensaba qué decir, ¿no? qué hablar en estos libros de la Biblia, fue encontrando algunas meditaciones. Pero hay un libro que me ha ayudado bastante, que lo recomiendo, que se llama, en español sería el proyecto que fracasó, el proyecto roto, ¿no? Se llama Broken Blueprint. Ahí entendí cosas que no había entendido antes. Pero también llegué a ese libro porque alguien me lo recomendó, pero también llegué a ese libro cuando empecé a asistir a las clases de Med Missionary, cuando empecé a escuchar la historia, entonces empecé a decir, y esta persona nunca lo escuché, y de pronto empecé a buscarlo y pude ver la historia de los pioneros. Y saben, hemos perdido mucho terreno, ¿no? Estamos, quién sabe, muy lejos de lo que hubiera sido. Y nos podríamos detener allí, ¿no? Mirando el pasado y reclamando lo que no hicieron otros. Pero nosotros también, quién sabe, no estamos viviendo completamente el plan que Dios tiene a través de nosotros para esta obra. Y quién sabe, lo que pensamos que estamos haciendo ni siquiera es el sueño completo de Dios. Y en Lucas 18, del versículo 18 al 27, encontramos la historia de un personaje muy conocido, muy conocido. Es el famoso joven rico, ¿no? Y a veces lo usamos para hablar de otra persona, ¿no? El joven rico que amaba todo y que no dejó, y que se estaba aferrado. Y la verdad es que Jesús, cuando se encuentra con el joven rico, practica la historia, si podríamos hablarlo, ¿no? Una entrevista misionera. Usa preguntas exactas y respuestas exactas. Y logra tocar donde el joven rico no quería tocar. Y así es como llegan los pacientes, ¿no? Así es como llegan los huéspedes en los centros, así es como llegan las personas. Llegan por un problema, pero ocultando su verdadera necesidad.
ocultando lo que estaba realmente en su corazón. Y Jesús, con una sabiduría de médico misionero, logra sacar lo que realmente le sucedía al joven rico. Y el joven rico atesoraba para sí mismo lo que Dios le había dado. Porque esas riquezas no le pertenecían a él, esas riquezas eran de Dios. Y él atesoraba tanto esas riquezas que él podía compartir cualquier otra cosa, menos lo que Dios le había dado. Y saben, nosotros como adventistas, como misioneros, con todo lo que tenemos, no es creíble que no estemos compartiendo esta verdad. No es creíble que estemos todavía almacenando, ¿no? Almacenando información, almacenando, y no haciendo práctico lo que tenemos. Es como si alguien dijera, no, pero todavía me falta un poco más, entonces voy a hacer otro curso, ¿no? Ahora voy a hacer otra cosa, ahora voy a hacer, ya cuando esté preparado, recién voy, ¿no? Entonces, el joven rico me imagino que él decía, ahora tengo dinero, pero me falta para compartir, cuando tenga $1.000.000, ahí voy a compartir. Cuando tenía el millón decía, no, voy a compartir cuando tenga 10 millones. Cuando tenía 10 millones, y a veces veo que nos está faltando, y me incluyo a mí, llegar a la práctica del conocimiento verdadero. Y entender qué pasa cuando no compartimos ese... Cuando Dios nos bendice con cosas y nosotros no compartimos esa bendición, ya dejamos de ser un instrumento de Dios. Porque la ausencia de ser un instrumento de Dios nos convierte en una maldición. Y saben, quiero que también veamos Marcos, capítulo 5, versículo 26. Hay una mujer que está enferma, pero si bien ella está enferma, hay un grupo de personas que la atiende y la hace sufrir más. Vos imaginate una persona que llega con dolor a ti y se va con el triple de dolor. Dice que esta mujer, en el versículo 26, dice, había sufrido mucho a mano de varios médicos. Ya tenía una enfermedad, pero había sufrido en manos de personas que tenían que haberle dado alivio, personas que tenían que haberle dado, le tenían que haber mostrado el camino. Y cuando nosotros retenemos las verdades de Dios, somos ese tipo de médicos misioneros, ¿no? Somos ese tipo de cristianos. Viene una persona con sufrimiento y se va con más sufrimiento. Porque retenemos la bendición. Retenemos esa verdad. Y todo esto sucede cuando nosotros empezamos a pensar y a razonar frente a lo que tendría que ser, ¿no? Entonces yo creo que de repente esa persona necesita ese tratamiento que sabemos que es simple, que es natural, o necesita esa verdad, pero yo empiezo a pensar que de repente no es así, que de repente falta más papers de investigación, que falta esto, que falta el otro, y empiezo a aplicar mi propio método. Y cuando yo empiezo a aplicar mi propio método, no necesito de Dios. Cuando yo empiezo a usar mi propio razonamiento, prácticamente no necesito de Dios. Porque estoy fortalecido y convencido en el yo, en mí mismo. Es un par de historias, ¿no? De soluciones, sin el discernimiento y sin la dirección de Dios. Y lo vemos en Génesis 16, cuando Sarai es estéril y ella propone un nuevo método al plan de Dios. Ella dice, sí, bueno, Dios tiene un plan, pero lo he pensado mejor y los tiempos se aproximan, hay que adecuarnos, no hay que ser tan rígido,
hay que trabajar sobre esto que funciona, a la vecina le fue bien, a Mengano le fue bien, y si a ellos les fue bien, a nosotros también. ¿Qué problema hay? Así que ella ofrece una alternativa al plan de Dios. Y aparecen todos los problemas, ¿no? Hasta ahora hay consecuencias. He allí, meditando más profundo, obedecer a Dios es la tarea más fácil a lo largo de la vida, porque nos evitamos todas las consecuencias. Marcos capítulo 4, versículo 21, habla sobre una lámpara, ¿no? Y dice así: también les dijo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es por el contrario para ponerla en una repisa? No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse, tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. El que tenga oídos para oír, oiga. Hoy ustedes recibieron una ampliación de la luz. Durante todo este curso ustedes han recibido luz. Y si esa luz queda guardadita en algún lugar donde no llega a otras personas, no tiene sentido. Esa luz que han recibido es una bendición. No es una luz para tu camino solo, para decir, bueno, ahora yo ya sé dónde poner mis pies. Esta luz es para alumbrar a otros. ¿Y cómo se alumbra a otros llevando esto a la práctica? Porque ahí es donde surge el verdadero testimonio. Así que quiero invitarlos a que no escondan su luz, a que no apaguen esa bendición, a que no seamos como esos médicos misioneros que hacen sufrir al doliente, porque no los llevamos a Cristo, a no acumular más información y más información y retener este conocimiento. Nuestra iglesia, nuestro grupo, tu trabajo, tu familia, son lugares que necesitan luz. Agradezco esta oportunidad, ¿no? de poder hablar, porque todo lo que he hablado también se refiere a mí, ¿no? Y me uno reconociendo que quiero ser ese médico misionero junto con ustedes que Dios necesita.